Muy buenos días, mis queridas hermanas. Hoy, como siempre, los días martes tenemos una cita, las mujeres, ¿cierto? Entre hermanas. Nos juntamos a compartir, no sé, en el momento que tú puedas estar en tu trabajo, en tu casa, cocinando, quizás descansando un ratito, tomando desayuno, tomando quizás un matecito, algún bajativo, alguna cosita, pero queremos hacernos parte ahí en tu casa, en tu trabajo, con este tema. Los días martes tenemos diferentes temas que impartir y nos ha correspondido, nosotros estamos trabajando con el Espíritu Santo, la hermosa persona del Espíritu Santo, el poder de Dios, la obra, cierto, maravillosa que vino a hacer en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a compartir sobre los dones del Espíritu Santo. Estoy aquí con la célula de mi hermana María José, que ella pronto va a estar saludándoles a cada uno de ustedes. Y yo quiero compartir primero la palabra del Señor, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice: pero a cada uno les es dado para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es hermoso, lo que vino a hacer el Señor, vino a entregar a la iglesia poder, y es para toda carne, para que todos puedan recibir dones que vienen del cielo para poder servir a Dios a través de ellos. Son todos de manera muy especial. Ninguno de ellos lo puedes ir a buscar aquí en la tierra, son dones del cielo. Y que Dios dice dones porque son dados, son regalados, no tiene ningún costo. Esto también dice la palabra que podemos pedir de ellos. Y queremos hablar de estos 9 dones, que hay una cantidad más, pero vamos a hablar de los 9 dones y vamos a comenzar con el primero, ya que es palabra de sabiduría. Y a quien le corresponde hablar de esto, y va a saludar también en mi hermana María José, sobre este don, cómo lo que hace en la vida del creyente y lo que logra, ¿cierto? Cómo la importancia que tiene dentro de la iglesia. ¿Cuál es nuestro anhelo al compartir esto? Es que cada una de nosotras tenga el deseo de recibir un don, de tener y ver la necesidad, tanto para su vida como para la iglesia, para servir a Dios a través de ese don. Mi hermana María José, Dios te bendiga, buenos días, un abrazo grande y a ti te corresponde esta parte. Amén. Bendiciones, saludamos a todos, bendiciones a todos los que nos están ahí escuchando, los saludamos y como nuestra pastora decía, me correspondió hablar de una de las manifestaciones, ¿cierto?, del Espíritu Santo, ya que estamos viendo qué hace el Espíritu Santo, cómo Él se manifiesta, cómo Él opera dentro de nuestras vidas. Y este don precioso que es la sabiduría, ¿cierto? Es el primero que me correspondió a mí y Dios ahí nos hablaba acerca de cuán importante es tener la sabiduría, de cuán importante es que este se manifieste en nuestras vidas. Y veía ahí en Job 28:28, en donde la palabra dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Ahí, primero que todo, la sabiduría es esto, ¿cierto? Es el temor de Dios en nuestro corazón y apartarnos del mal. El que se aparta del mal va a empezar se va a empezar a manifestar la sabiduría en nuestros corazones. Y cuando pensaba en este don, pensaba en este hombre que la palabra dice que fue, ¿cierto?, el más sabio, que es Salomón, y pensaba en cómo se manifestó ahí en él, cómo se manifestó
hay una escena en donde vienen dos mujeres, ¿cierto? Y que vienen discutiendo porque querían, cada una estaba diciendo que el niño que traían era hijo de él, ¿cierto? Y había una que estaba mintiendo, pero las dos parecía que decían la verdad, entonces las dos estaban peleando por este niño, y ahí vemos cómo la sabiduría puede llevar a tomar decisiones justas, decisiones que puedan bendecir a otros y traer la verdad también. Entonces ahí dice la palabra en Primera de Reyes también, dice, y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tú es el tuyo el que está muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la mitad a otra. Y ahí es donde esta madre, la que era realmente la madre, dice que sus entrañas se conmovieron y dijo, no, ¿cierto? Dijo, no, déselo a ella, pero ella no quiso que mataran a su hijo. Y ahí, como el Señor, a través de esta sabiduría que le dio, permitió que él tomara esa decisión y salió la verdad a la luz. Y ahí dice la palabra después, dice, y todo Israel oyó aquel juicio, dice, que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué importante esto, que Dios nos ayude. El Señor quiere manifestarse en este tiempo con este don que es la sabiduría, porque hoy día que vemos tanta falta de sabiduría, tanta para gobernar, ¿cierto? Pero acá dice, él tenía sabiduría para juzgar, para hacer lo correcto. Hoy día vemos pura necedad, pero el Señor quiere que en nosotros, que se despierte este espíritu, este don que está, ¿cierto? Que es la sabiduría que va a traer tanto bendición para nuestras vidas como bendición para otros. Entonces, la sabiduría también, ¿cómo se manifiesta en una persona también? Es a través de la discreción. El hombre que es sabio en Proverbios dice que la discreción te guardará, te librará del mal camino. El que es sabio va a ser notorio porque va a ser una persona prudente, una persona discreta, una persona que, como dice acá también la palabra, juzga de manera correcta. Esto más o menos así a grandes rasgos podía ver acerca de la sabiduría y de este don tan necesario en este tiempo en donde vemos tanta necedad para juzgar entre situaciones. Vemos que hay tanta necedad, es tan importante que la sabiduría, la que viene del cielo, esa que no es diabólica, como dice la palabra, sino que viene del cielo, la que bendice vidas, es necesario que se manifieste en nuestras vidas. Eso puedo decir de este don. Amén. Gracias, mi hermana María José. Yo creo que es una necesidad para Amén. las madres, para las esposas, para poder tomar tantas decisiones. La vida está llena de decisiones y cuando está la sabiduría, vamos más seguros, ¿cierto? Así que Amén. podemos ver que este don está ahí al servicio, o sea, está listo. El que lo pide, dice Santiago, como dices tú, puede creer que lo puede recibir, y dice sin dudar y lo va a recibir. Así que creo que muchos hoy día van a querer este don también, ¿cierto? Mi hermana Clevi va a estar hablándonos de la fe. Yo creo que es algo que, wow, todos quieren tener. Y imagínense, Dios nos tiene ofrecida como un don la fe, porque la fe también está como un fruto, pero también aparece acá como un don entre los 9 dones que pudiéramos pedirlo. O sea, hay una impartición especial. Mi hermana Clery, háblanos de este don tan precioso que quisiéramos también tener. Hola a todas mis hermanas. Bueno, como hablaba la pastora, voy a hablar sobre el don de fe. Pero nosotros tenemos, cuando fuimos regenerados por el Espíritu Santo, Él nos dio fe para creer que somos hijos de Dios, para creer que fuimos salvos. Hay una fe que nos hace creer que Dios existe, que Él nos sostiene, que nos guarda. Pero el don de fe, esto que es dado por el Espíritu Santo, es algo aún mayor, que es cuando surge una necesidad para realizar grandes milagros para Dios, para provecho de la iglesia y también para nosotros mismos. Y hablábamos acá de la mujer de flujo, de esta mujer que tenía esta enfermedad por mucho tiempo y había buscado por muchos lugares
dónde sanarse, pero no hubo sanidad para ella, no encontró lo que ella necesitaba, y sabiendo que iba pasando Cristo, ella se acercó y tuvo una fe tan grande que dijo que solamente tocando el manto de él iba a ser sana, y ella fue sana. Y esta palabra está en Lucas 8, del 45, que dice, una vez que ella fue sana, dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y esta mujer es sana, y después dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe que ella tuvo en ese momento para creer que solamente tocando el manto de Cristo, ella fue sanada y salió poder de Cristo. Él no la tocó, él no oró por ella, sino que sacó ella poder del Señor, porque tenía esta fe tan grande que ella necesitaba para ser salva. Y en este tiempo en que vemos tanta incredulidad, en que vemos tiempos difíciles, es necesario que nosotros pidamos este don, pidamos tener más fe para poder hacer todos los milagros que Él dice. Aquí va como todo conectado, lo de sanidad, lo de milagros. Si no hay fe, no vamos a poder sanar, no va a poder Dios a través de nosotros hacer milagros. Es necesario tener la fe para que estos dones también se manifiesten en nosotros. Entonces, es necesario, como decía mi pastora, que podamos pedir este don que está para nosotros, y si le pedimos, Él nos va a dar más, porque se vienen tiempos difíciles, tenemos una tarea de poder predicar, y necesita Dios manifestarse a través de nosotros con todas las señales que siguen a los que creen. Pero si no hay fe, estas señales no nos van a seguir. Necesitamos que Dios venga a derramar de su Espíritu, a darnos esta fe, pero nosotros tenemos que anhelarla y creer que está para nosotros, que podemos hacerlo. Porque en este tiempo es muy necesario para nosotros mismos y para el avance de la obra de Cristo. Y pidámosle al Señor, porque si le pedimos, Él la va a dar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermana, y qué tremendo este don, una necesidad tan grande, porque el Señor dijo que mayores cosas que las que Él hizo nosotros haríamos, y eso está en la impartición de esos dones. Y como dice mi hermana, una gran necesidad para la iglesia, que estamos enviadas a predicar. En este tiempo donde hay tanta incredulidad, necesitamos que Dios se manifieste con poder, y no porque Dios haya perdido el poder, ¿cierto? Sino que nosotros hemos perdido la fe, pero podemos pedir y Dios nos dará fe para esto. Gracias, mi hermana, y vamos a ir con mi hermana Jessica, que nos va a estar hablando de otro don, y creo que va conectado con lo de la fe, que es milagros. Amén. Creo que ahí está conectada con la fe. Mi hermana Jessica, Dios te bendiga. Amén. Hola, mis hermanos. Bueno, a mí me tocó hablar de este don, este tremendo don, que como dice nuestra pastora, va muy conectado al tema de la fe. Dios nos está llevando a este tiempo a buscar del Espíritu Santo y a poder suministrar, sacar todo lo que viene juntamente con Él, y esto tiene que ver con los dones. Dice que el don de milagros, dice que es un despliegue de poder que va más allá de lo natural. Dice, donde la ciencia, la razón ya no puede operar, ahí vienen los milagros. Cuando ya uno no encuentra salida, cuando ya uno dice hasta aquí nomás llegué, ahí comienza el milagro a operar. Dice que cuando el hombre se encuentra desarmado, acorralado, cuando ya dice aquí ya no puedo, aquí comienzan a operar los milagros. Y Dios nos habla a través de la Biblia de muchos milagros, milagros en distintas áreas, en el área financiera, en sanidad, en multiplicación. El Señor, usted ve en los evangelios, prácticamente cuando habla y va recorriendo distintos lugares, habla de muchos milagros. E incluso se considera milagro también el tema de la liberación. Aquí en esta parte también hay milagros y hay personas muchas veces
Tenemos, por ejemplo, el caso en Lucas 13, Lucas 13, del 10 al 13, que habla de la mujer jorobada, ya esta mujer encorvada. Lucas 10, del 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Acá a mí me sorprende la verdad, porque acá podemos ver al Señor la misericordia, ¿verdad? La compasión que sentía por aquellos que ya no tenían ninguna posibilidad. Era una mujer que estaba atada, ¿verdad?, a esta enfermedad. Era un espíritu, como dice acá la palabra, un espíritu de enfermedad, y estuvo atada durante 18 años. A mí la verdad que me sorprende esto, y uno cuando piensa en los dones y piensa en el don de milagros dice: wow, a mí me gustaría, ¿verdad?, poder tener esto, pero no a cualquiera, ¿verdad? Porque cuando recién hace un rato hablaba la pastora y nos comentaba que los dones, cuando uno los pide, son para ponerlos al servicio. Amén. No es para jactarse, ni para sacarle provecho ni partido personal, sino que así como el Señor lo hacía, era por servir, por un tema de compasión, por querer rescatar, por querer salvar, ¿verdad?, aquellos que están angustiados o están viviendo opresiones. Así como este caso de la mujer encorvada, ¿verdad?, que estaba 18 años sin ninguna posibilidad de sanidad, sin ninguna posibilidad de sanar. Dios se encuentra con ella, ¿verdad?, y Él provoca este milagro. Así también muchos milagros que podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, cuando resucita a Lázaro, cuando también detiene la tempestad, el mar, ¿verdad?, cuando sus discípulos estaban muy complicados y Él decide, ¿verdad?, y Él ordena y detiene, ¿verdad?, los vientos y detiene el mar. Así también muchos milagros cuando le da la vista a los ciegos, cuando hace al paralítico caminar. Pero hay uno que cuando Dios nos pone este desafío de hablar de los dones, y yo pensaba dentro de estos dones, ¿verdad?, el don de milagros, yo decía, el primer milagro que yo vi fue el milagro de la salvación, ¿verdad? Este milagro que se desató en esa cruz, ese poder, y que vino a romper con una cantidad de maldiciones que habían sobre nosotros, la maldición, todo el pecado que había sobre nosotros. Cristo, a través de este milagro que ocurrió en esa cruz, vino a terminar con eso. Entonces, cuando Dios me habla de los milagros, yo pensaba, el milagro más grande que yo he podido ver ha sido el milagro de la salvación, el milagro de la regeneración, el milagro de la resurrección, de nosotros que estábamos muertos en pecado y Dios nos trae a la vida. Amén. Ha sido ese, porque yo pensaba, cuando opera un milagro, cuando ya no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna escapatoria, ¿verdad? No tengo ya dónde recurrir, y aquí cuando aparece el Señor. Amén. Amén. Juntamente con esto, otro milagro importante, y que lo podemos ver también, es cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Este bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene sobre nosotros este poder y que nos hace reproducir muchas veces estos sonidos, como dice la palabra, ininteligibles, y que nos hacen conectarnos directamente con Dios y nos fortalece. Mire, en Romanos 8:26 justamente nos habla de este tremendo milagro que Dios viene a hacer. Romanos 8:26 dice:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que nosotros no logramos entender. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren qué tremendo. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene este don de lenguas, viene muchas veces un clamor que nosotros no logramos entender, pero este clamor que a veces no entendemos es una conexión directa con el Señor que nos viene a fortalecer. Muchas veces no lo logramos entender, ¿verdad? Pero yo una vez contaba cuando nosotros íbamos camino a Colombia, íbamos llegando a Cúcuta, y yo les contaba a las hermanas que siempre me pasaba, y yo entiendo que es algo espiritual, que voy llegando a una ciudad por aire, a otro país, y siempre me pasa algo con la presión. Entonces llegó un momento en que empecé a sentir, íbamos llegando a Cúcuta, estábamos arriba, íbamos aterrizando, y sentía un sonido tan fuerte, pero tan fuerte en mi cabeza, que yo sentía que mi cabeza iba a explotar. Y yo, hermanos, en ese momento no sabía qué hacer. Lo único que el Espíritu Santo me dijo: comienza a orar en lengua. Y yo, hermano, empecé a orar en lengua. Yo no sabía qué estaba pasando, yo ya estaba desesperada, porque yo lo único que pensé es: acá va a explotar mi cabeza. Y ¿sabe qué? Empecé a orar en lengua, y a medida que yo fui orando, eso se fue disipando. Y yo ahí entendí, yo pensaba, yo no entiendo nada, yo no sé qué estaba pasando, pero lo único que sé, que en esto hay un poder. Este es un milagro, porque yo ni siquiera lo entendía, pero repitiendo estas palabras que yo no entendía, Dios desató un poder. Estamos hablando del don de milagro, y Amén. Este don de milagro se manifiesta de distintas formas. Vimos al endemoniado gadareno, ¿verdad? Vimos la mujer del flujo, que si bien se conecta, el milagro se tiene que conectar con la fe. Acuérdense que hay una parte en la Biblia cuando dice que el Señor, hubo un lugar donde no hubo milagros. ¿Por qué? Por un tema de incredulidad. El milagro se tiene que conectar a la fe. Y fíjese, esta mujer que tenía la fe, la mujer del flujo de sangre, porque era la candidata para el milagro. Recuerde, el milagro es cuando ya uno no tiene cómo operar, cuando ya está todo perdido. Esta mujer, años que estaba con esta situación, había ido a médico, había dado todo, era la candidata especial para el milagro. Se conectó la necesidad con la fe y ocurrió el milagro. Ha dado estos dones para la iglesia, por un tema de que ama, ¿verdad? Ama al perdido, ama al que está sufriendo, pero también cuando el endemoniado gadareno quiso, ¿verdad?, seguir a Cristo, él le dijo que se quedara ahí, pero que se quedara ahí, que no fuera con él, pero que tenía que hacer era glorificar a Dios y decir que Dios lo había hecho. Los milagros son para salvar, son para liberar, pero también es para glorificar el nombre del Señor. Mis hermanas, aquí nuestra hermana Jessica nos explicó todo lo que tiene que ver con los milagros, las conexiones. Por eso también los dones nunca, el Señor, van solos. Muchos reciben más de 1, 2, 3 dones, pueden llegar a tener, ¿cierto?, un gran número de estos dones. Son 9 dones los que vamos a estar viendo, que aparecen en la Biblia, pero van conectados unos a otros. De alguna manera, a medida que el creyente va abriendo su corazón y va ejercitándolos, se van desarrollando estos dones. Yo quiero hablar ahora del discernimiento de espíritus, ¿ya? De una manera concisa, para que después de esto quieras seguir buscando. Nosotros lo que estamos haciendo es una pincelada para que ustedes puedan seguir buscando. Nosotros, es cierto, el discernimiento es un don muy especial, muy especial, y no sabe, creo que uno de los dones que yo considero que es muy necesario para cada uno de nosotros los creyentes,
en cuanto a cubrirnos y defendernos, ¿ya? Porque este faculta la manera de juzgar debidamente, ¿cierto? Y poder distinguir si un mensaje es o no del Espíritu Santo. También ver los mensajes proféticos. Cualquier tipo de mensaje profético, el enemigo entra siempre a querer, ¿cierto?, confundirnos, engañarnos. Y vemos ahí como el discernimiento en el Señor cuando venían, ¿cierto?, a querer tentarle, hacerle preguntas, pero con ciertas intenciones. Pero dice la Escritura que Jesús sabía y conocía los pensamientos de ellos. Eso habla de un discernimiento, de entender y conocer de dónde proviene lo que está diciendo. Y es muy importante. Aquí dice, ¿cierto? En 1 Corintios 14, 29, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está diciendo los demás juzguen. ¿Cómo van a juzgar? Discernir. Si hay una palabra profética, si de pronto hay una manifestación del Espíritu y alguien suelta una palabra profética, dice que hay que estar examinando. Siempre toda palabra profética debe ser examinada. También vemos que en estos últimos tiempos se ha desatado mucho engaño, mucha falsedad, y dentro de las iglesias ha entrado también esto de una manera muy poderosa para confundir, ¿cierto?, y cambiar la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 4:1 lo vamos a ver, cómo nos habla. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, estamos hablando de estos tiempos. Creo que hoy, en este tiempo, es muy importante este don, porque se han levantado muchas, ciertos mensajes que vienen con cierta intencionalidad de apartar el corazón de la iglesia, de los hombres de Dios, llevarlos hacia las cosas materiales, llevarlos hacia otras, ¿cierto? Dándole énfasis a otras cosas, donde el corazón del hombre se empieza a apartar, ya no se habla del pecado, de la santidad, y todas estas cosas hay que examinar muy bien, y esto de una manera, no es, para juzgarlo debemos tener el discernimiento. Y quiero terminar con, ¿cierto?, diciendo que si nosotros no tenemos este don en este tiempo, el Satanás va a venir con mucha fuerza. Ya entró la apostasía para engañar a muchos y apartar el corazón. Dice la Escritura que aún en los últimos tiempos, si los días no fueran acortados, Dios va a tener que acortarlo, porque aún los escogidos serán tentados. Y eso habla justamente de que habrá tanta falsedad, tanto engaño, que aún aquellos escogidos van a necesitar mucho de este poder para no caer en la tentación. Amén. Vamos a continuar viendo los dones, y aquí dejo a mi hermana María José de nuevo, que ella va a estar hablándonos de la palabra de ciencia. Amén. Sí, bueno, como decía mi hermana, todos están conectados, ¿cierto? Y la palabra de ciencia buscaba ahí que es la revelación sobrenatural de hechos, ¿ya? De hechos pasados, presentes o futuros. Es una revelación que la persona no tiene cómo saber, ¿cierto?, qué es lo que le pasó, está quizá en una administración y no sabe no tiene cómo saber la historia de la otra persona, pero este espíritu que viene por el Espíritu Santo, que es el espíritu de ciencia, muestra algo que obviamente va a traer una libertad, que va a ser de bendición, como decíamos, que los dones están al servicio, ¿cierto?, del creyente. Y pensaba, cuando escuchaba y veía el don de ciencia, pensaba en la mujer samaritana, ¿cierto?, que estaba ahí, ella estaba buscando agua, y vino ahí el lleno de todo, ¿cierto?, el lleno de todos estos espíritus, que
Jesucristo dice, y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. ¿Cierto? Le descubrió. Jesucristo aquí podemos ver que él tuvo una revelación sobrenatural de un hecho pasado de ella y de su presente también. Y le pudo decir, mira, ¿sabes qué? Es verdad, tú no tienes el que estás hoy día no es tu marido y con los que tuviste 5 antes, entonces le descubrió su vida y que yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido experiencias en donde Dios nos ha descubierto y qué glorioso es saber cómo Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, qué importante es este don, ¿cierto?, de ciencia que puede sacarnos aún de quizás mentiras en las que podemos estar, puede descubrir nuestro corazón y llevarnos a salvación y llevarnos a arrepentimiento. Cuán importante es que el Señor pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida, aún quizás cosas que ni siquiera nosotros sabemos, o quizás no recordamos, o quizás estamos bloqueados porque vivimos alguna situación traumática y en algún momento nuestro corazón, nuestra mente se bloqueó, pero el Espíritu Santo glorioso va a ese lugar a través de este don, ¿cierto?, de ciencia, va para sanar, para restaurar, para volver a hacer lo que quizás se quebró en algún momento, quizás, no sé, de repente quizás en nuestra niñez fuimos abusados, fuimos violados y quizás bloqueamos situaciones, pero el Espíritu Santo en una administración puede utilizar este espíritu, este don, para llegar y para sanar y para restaurar. A veces no sabemos por qué cuando grande quizás tenemos ciertas actitudes, tenemos ciertos comportamientos, y es porque cuando quizás fuimos pequeños fuimos dañados en alguna cosa o alguna situación que vivimos, pero solo el Espíritu Santo ahí a través de este don va y descubre y nos muestra y nos lleva y nos saca muchas veces de quizás profundidades en las que podemos estar. Entonces glorificamos este espíritu de ciencia. Y bueno, y ahí le decía, y dijo, me parece que eres profeta, que creo que pensaba que quizás el profeta tiene que tener este don para poder tanto advertir también lo que viene, porque dice que también es una revelación sobrenatural de lo que pueda venir. Así que, y descubrir también ahí el pecado. Eso puedo decir de este hermoso don. Amén, qué tremendo. Yo creo que esto es como si estuviésemos viendo, ¿cierto?, en una galería y está diciendo, estoy entregando, estoy regalando, ¿cuántos quieren de esto? Y vemos la necesidad de Amén. Estos dones en este tiempo. La iglesia los necesita, el mundo necesita saber que Dios está en medio de nosotros y cómo, donde el que tú estás hablando de ciencia puede descubrir y la persona va a saber que solamente Dios pudo hacer esto. Amén. ¿Cierto? Los dones que tiene este don de ciencia en los evangelistas es muy fuerte porque muchas veces ellos empiezan a ver enfermedades que la gente, ¿cierto?, dice, veo una úlcera, veo una inflamación, veo y ve cosas en el cuerpo que las personas dicen tiene rayos X para ver todo esto. Pero Dios ahí, ¿cierto?, a través de la ciencia y desata milagros y sanidades. La gente se siente identificada cuando dice, pero veo un quiste en tal lugar, y la gente dice, wow, esto es, y nosotros estamos hoy día explicando porque queremos que la gente, que los hermanos, los que nos están escuchando, de pronto cuando vean esto digan, wow, esto es un don. No vean en las personas que la persona es grande, sino que son dones de Dios para que sea exaltado y reconocido el poder de Dios, ¿cierto?, obrando en la iglesia. Amén. Pastora, ¿puedo decir algo? Qué importante se tiene que haber sentido y esta mujer cuando estaba frente a él y él le descubrió su vida, más que él le haya descubierto, es como, qué importante soy para Dios que conoce cada detalle de mi vida. Pues. Entonces es tremendo porque así también la persona, como usted decía, sabe, este es Dios nomás, no queda duda, porque la persona que está delante suyo no conoce su historia, pero Dios puede llegar a algo que solamente Dios, y también una forma de decir, aquí estoy, soy yo, y te evangelizo y te tomo para mí. Entonces, qué tremendo, porque imagínate, la persona deja de ver a la persona que está ahí ministrando y logra ver a Dios, porque amén. sabe que eso humanamente no se puede hacer.
sabe que una persona no podría, tendría que haber consultado, como a veces hay personas que me dicen, ¿Quién le contó? De mi vida? ¿Quién le contó? Yo pensé que usted sabía, que le habían contado, por eso usted estaba diciendo esto, y eso lo impacta, porque se dan cuenta de que se encontraron con Dios, ¿cierto? Amén. Hermoso cómo se muestra Él. Sí, es maravilloso. Y que estos dones estén, los necesitamos. Y qué importante saber que puede tenerlo cualquiera que lo pueda pedir y que también pueda ser de gran utilidad dentro de la iglesia. Amén. Amén. Vamos a seguir con nuestra hermana, cierto, Clevin, que nos va a hablar de los dones de sanidades. Amén. Amén. El don de sanidad. En el ministerio de Cristo veíamos que Él hacía sanidades, que Él sanaba a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, y veíamos que el Espíritu Santo hacía todos estos milagros a través de Él. Y dice la palabra que, como hablaba la pastora, que estas señales también las haríamos nosotros los que creemos. Entonces, volvemos de nuevo a la fe. Si tenemos fe que Dios es grande para hacer milagros a través de nosotros, que podemos ser vasos, nosotros también podemos hacer esto. Y en la palabra, en Hechos 5:15, aquí habla de los apóstoles, que no solamente Cristo hacía milagros, después los apóstoles y también nosotros, está para nosotros esto. Y ellos decían que mucha gente, cuando estaban predicando, mucha gente creía y llevaban a los enfermos y eran todos sanados. Todos los que llevaban para que lo sanaran, ellos eran sanados y la gente se iba creyendo, porque muchas personas no solamente creen en Cristo por la predicación, a veces viendo las señales pueden creer, y es necesario en este tiempo que el mundo pueda ver la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros, los hijos, para que puedan creer. Y me acordaba de un hombre que leía una Biblia, en un libro, que había en un lugar, en un pueblo, una iglesia en donde había mucha sanidad, y llevaban a los enfermos ahí y eran sanados. Entonces él se enteró de esto que estaba pasando y desde su pueblo llevaba a los enfermos de su pueblo, les pagaba los pasajes y todo, para que fueran sanados en ese lugar. Entonces los llevaba y eran sanados. Y él no se daba cuenta que también esto estaba para él. Entonces las personas, los hermanos de esa iglesia, hicieron que un día no hubiera nadie de esa iglesia y lo dejaron a él solo, para que él se tuviera que enfrentar a toda la gente que llegaba buscando sanidad, y él pudiera ver que Dios a través de él también podía hacer estas sanidades. ¿Y qué pasó? Que él se vio enfrentado a esto y ahí se dio cuenta que también Dios se manifestaba a través de él, y él, orando por los enfermos, sanaban en ese lugar. Entonces ya no tuvo que ir más allá. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque a veces también estamos nosotros así. Estos dones están para nosotros también, pero a veces por nuestra falta de fe le pedimos, no sé, a la pastora o a alguien crecido en la iglesia que ore por los enfermos, sabiendo, conociendo que esto está para nosotros también. Entonces muchas veces nos enfrentamos aquí a una persona que va y está cerca de nosotros, dice, hoy tengo este dolor, tengo esta enfermedad, y nosotros no nos atrevemos a orar por ello. No sé si le ha pasado, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si Dios nos ha dado este don, si ni siquiera nos atrevemos a orar por un enfermo? A lo mejor Dios nos dio este don, pero no hemos descubierto que lo tenemos porque no nos atrevemos a orar y a dar ese paso en que podamos ver manifestado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener esa fe para creer que eso está para nosotros también, y para edificar, para que la gente pueda creer, para que los que no conocen a Dios puedan llegar también y ver el poder de Dios en este tiempo en donde hay tanta incredulidad y tanta maldad. Así que creamos y atrevámonos. Eso es lo que me queda con este don de sanidad, que hay que atreverse, y ahí veremos que sí, Dios puede hacerlo a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Wow, sabes que cada vez que estoy escuchando cada vez más sobre los dones, creo que me gozo al saber que la iglesia quedó llena de poder, de bendición, que puede impartir, que puede entregar a otros de esta gracia tan maravillosa, y que está en la iglesia, está en las manos de la iglesia. Así que invitamos a cada uno de los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar después, cuando se conecten, cuando tome este tema, que Dios pueda abrir en tu corazón y anhelar uno de estos dones, porque
si en la iglesia que tú participes, estos dones serán de gran utilidad para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a dejar a nuestra hermana Jessica con otro de los dones, que es la profecía. El don de profecía. Bueno, Dios nos dé la fe, como decía la hermana Cledi, para pedir, y también que nos dé la libertad para poder dejar que esos dones se puedan manifestar. El don de profecía es una manifestación, dice, del Espíritu que edifica, que exhorta y consuela para salvación. Miren, en Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué se edifica? Edifica, es fundar, es formar, es establecer. Dice exhorta. Exhorta de alguna forma a incitar a alguien a través de la palabra, a través del ruego, dice a que haga o deje de hacer algo. Y consuela porque da descanso de la aflicción, de la pena, de la tristeza o del quebranto. Mire qué tremendo. Todo eso hace el don de profecía. La profecía, dice, no avergüenza. No sé cuántas veces nosotros nos hemos visto confrontados muchas veces a cosas que no logramos ver, pero Dios las muestra a través de esto. Pero ¿sabe qué? No lo hace para avergonzarnos. Muchas veces nos descubre, pero quiere descubrirnos para que podamos arrepentirnos, para poder sanar algo, para arrancar algo, para exterminar de raíz algo, lo que está corrompiendo nuestra alma. Eso hace el don profético. La finalidad es poder salvar el alma del hombre, mostrar su pecado y ponerlo sobre aviso. Muchas veces hay momentos en que nosotros no sabemos, pero a través de esta palabra profética, ¿verdad?, permite que nosotros nos arrepintamos y permite que podamos cambiar el rumbo. El don de la profecía se puede manifestar de distintas formas. A veces no solamente en la congregación, no solamente entre muchas personas. La pastora también nos compartía que a veces yo puedo estar compartiendo con un hermano, con una hermana, y ahí puede aparecer el don profético. El don profético, a diferencia, porque a veces lo confundimos, ¿verdad?, con el profeta. Eso es otra cosa, eso es parte de otros dones que se les llaman los dones ministeriales. Pero el don, este don de profecía, ¿verdad?, lo puede ser usado cualquiera de nosotros, puede ser el Espíritu Santo, puede venir, ¿verdad?, puede llenarnos y hacer que nosotros empecemos a profetizar. No necesariamente debemos tener algo específico, solamente ser llenos, dice la palabra, del Espíritu Santo. Amén. Dice, si bien se relaciona, ¿verdad?, la palabra profética con el profeta, ¿ya? Como les decía, solamente el profeta es el encargado, ¿verdad? Dios lo prepara con el mensaje. Yo recuerdo a Oseas, ¿verdad?, que Dios lo hace vivir en carne propia el tema de la infidelidad, ¿verdad?, con su esposa, para que él pudiese ponerse en el lugar de Dios y sentir el dolor de Dios cuando el pueblo, ¿verdad?, se iba en pos de otros dioses, para que la palabra, el mensaje estuviese cargado, ¿verdad?, tuviera poder a través de la boca del profeta. En cambio, la palabra, el don profético, solamente puede ser usado por distintas personas en un culto, en una célula. En la medida que nosotros le demos cabida al Espíritu Santo, esto puede ocurrir. Hay algo muy importante que también la pastora nos hablaba, que cada profecía, ¿verdad?, debe ser examinada. A veces estamos en un culto, a veces a través, no sé, de la emoción, muchas veces, o a veces en un sentir personal, uno llega y dice, ya voy a soltarle esta palabra a esta hermana, y uno va, ¿verdad?, y si realmente no está en el sentir de Dios, uno puede decir cualquier cosa. Desde, no sé, Dios me dice que te diga que te tienes que casar con esta persona, que te tienes que cambiar de trabajo, ¿verdad? Es poderoso el don profético, pero el don profético genuino, ¿verdad? Ese que viene de Dios,
viene directamente del Espíritu Santo. Por eso, este don, cuando viene la profecía, se debe examinar, porque esto puede hacer que muchos puedan caer, puedan tomar malas decisiones y puedan hacer algo que realmente no viene de parte de Dios. Cuando el don de profecía es genuino, se manifiesta, permite descubrir el pecado, nos da dirección. Las personas que están recién conociendo pueden palpar a Dios, ¿verdad? Dice, oh, Dios me habló esto, Dios está, Dios realmente me escucha. Van a poder palpar a Dios directamente. Miren, 1 Corintios, para terminar, 14:24, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire qué tremendo. Cuando este don comienza a manifestarse en la iglesia, muchos de los que llegan, los nuevos, van a poder palpar a Dios. Dios me dice que te diga esto. Imagínense un mensaje venido directamente desde Dios. Van a descubrir a la persona, y la persona, obviamente, si alguien que no me conoce viene a descubrirme a alguien que solamente yo conozco, está más que claro saber que esto es algo absolutamente sobrenatural. Yo recuerdo que varias veces en la iglesia hubo estas manifestaciones. Yo recuerdo muy bien el caso de una hermana que Dios primero la liberó, dice Dios, yo limpio este vaso, y después la hermana empezó a profetizar y soltó una palabra que era una palabra poderosa para toda la iglesia, y era una palabra de arrepentimiento. Hasta hoy día yo recuerdo eso, realmente me impresionó los que estábamos ahí, porque vimos cómo el poder de Dios se movía y se mueve cuando hay muchos que se juntan y hay alabanza y hay necesidad y búsqueda de Dios. Amén. Yo creo que nos van quedando cada vez más claro todo lo que es. Podríamos estar mucho rato. Yo creo que hemos querido tratar de ser lo más breve, porque en una hora el tiempo es tan limitado para poder entregar todo lo que quisiéramos en cuanto a lo que son estos dones. Es tan extenso, es tan profundo y tan necesario. Pero estamos tratando de dar, ¿cierto?, una pincelada. Yo voy a hablar sobre dos dones que son los que están restando, que tienen que ver con diversos géneros de lengua, y esto nos habla entonces que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo hablamos una lengua. O sea, nosotros vemos en el libro Los Hechos, y algunos dicen que hablan lenguas de otras naciones, y no es así, porque en ese entonces habían de varios lugares, había gente oriunda de esos lugares, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como estratega hizo que hablaran las lenguas de ellos, y dice que glorificaban y hablaban las maravillas de Dios. O sea, estaban entregando el plan de salvación. Entonces, y decían, entregaban las maravillas de Dios, y la gente toda en sus lenguas lo escucharon. Pero también Dios puede entonces poner en cualquier momento, hablar una lengua de cualquier nación en un momento que es necesario para comunicarse con alguien. Pero también habla en diferentes lenguas. Cuando recibimos el bautismo, empezamos a hablar una lengua, pero después se van desarrollando otras lenguas, y hay diferentes, o sea, hay otro don, hablar en lenguas y diferentes géneros de lenguas. O sea, hay lenguas para adorar, hay lenguas para ¿cierto?, para comunicarse y para hacer una guerra espiritual. Hay una lengua que es de interna, que es personal, la lengua que hablas cuando estás en privado con Dios, y ahí hay diversidad de géneros de lengua. Inclusive cuando puedes profetizar, muchos profetizan en lenguas, y hay diferentes lenguas de acuerdo a la profecía. Quiere decir que puedes hablar, como dice el apóstol Pablo, yo hablo muchas lenguas. O sea, se puede llegar a desarrollar diferentes géneros de lenguas, ¿cierto? Pero dice que procura de hablar, ¿cierto?, las lenguas, el lenguaje que se pueda entender. Pero esas lenguas son para edificación. Hay lenguas que se hacen solamente cuando estás orando en el Espíritu, hablando en lengua, y dice que solamente son de comunicación entre el Padre y tú.
Tú no sabes lo que dices, pero sí el Espíritu está edificando a tu espíritu. Esto, hay diversidad de lengua, y esto es por un desarrollo espiritual. A medida que más buscas a Dios y más vas llenándote de una lengua, Dios te va desarrollando otras y otras, y llegas, y estos dones, ¿cierto?, son importantes porque van a ir cumpliendo las funciones de lo que vas haciendo en una guerra espiritual, en una adoración, ¿cierto? Alabar a Dios, orar en el Espíritu. Hay muchas lenguas en las cuales que se van desatando para el funcionamiento como hijo de Dios. Y el otro es interpretación de lenguas, y esto es muy importante, este don, y que podamos pedirlo, porque cuando se interpreta, tiene que ver con que hay muchos mensajes que cuando se están hablando en lenguas, por eso dice que el apóstol dice que vayan, cuando están hablando en lenguas, dice, si no hay intérprete, mejor calla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario que el mensaje no se pierda. No saco nada con hablar en lenguas y dar un mensaje que nadie lo entiende. Entonces Dios es tan sabio que para que también las personas no piensen que el que está hablando en lengua y interpreta el mensaje, en realidad puede que lo quiera arreglar a su manera. Dios levanta a otro y puede haber una interpretación de lengua mientras uno está hablando en lengua y el otro está interpretando qué está diciendo, y de esa manera se edifica toda la iglesia. Hay mensajes que son netamente en lenguas y Dios tiene que levantar intérprete, porque si no la gente va a escuchar el mensaje y nadie va a entender lo que te dice. Entonces la interpretación de lenguas es muy importante para que todo el cuerpo sea edificado, y también nosotros mismos muchas veces estamos hablando en lengua y necesitamos que Dios nos dé el don para interpretar muchas cosas que a veces hablamos, y necesitamos en la oración saber qué nos está hablando Dios. Así que yo creo que estas, ¿cierto?, el hablar en lengua, en la interpretación, en diversos géneros de lengua, todo esto son parte de todos estos dones que hacen que una iglesia sea activa, una iglesia está viva, una iglesia está moviéndose en el poder de Dios. Cuando estos dones están moviéndose en diferentes, están repartidos, por eso Dios los reparte, están repartidos. Algunos pueden preguntarse, ¿alguien puede tener más de un don? Sí, puede tener. Bueno, Jesús tenía los 9 dones, ¿cierto? Estaban los 9, los dones, y también los 9, todo lo del Espíritu y los frutos del Espíritu estaban también sobre él. Y ahí estaba totalmente el poder de Dios, en una plenitud maravillosa. Dios mismo moviéndose. Estos dones es Dios, es el poder de Dios moviéndose. Puede haber un creyente que pueda tener 1, 2, 3, puede llegar a tener muchos dones a medida que vaya creciendo, vaya madurando, vaya desarrollando también sus frutos. Estos se van complementando para que sean de gran bendición. Esto es lo que dice Dios, que podemos llegar a hacer grandes cosas como las que Cristo hizo, ¿cierto?, en la tierra, y mayores cosas haréis vosotros, dijo. Así que queremos motivar a cada una de nuestras hermanas, de cada uno de los que están recibiendo este mensaje, a que puedan decir, yo quiero ser parte del poder de Dios dentro de la iglesia. Quiero que uno de estos dones puedan estar, y si no, quiero más que uno, porque quiero ser de gran bendición para muchos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos estado. Sé que ha sido un tiempo lindo, hermoso, y queremos que voy a pedirle a mi hermana María José que ahí también nos dé una palabra con respecto a cómo tú has visto, María José, y yo creo que todas vamos a compartir unos minutos antes de despedirnos. Al escuchar todo esto de los dones, ¿qué pasa en tu corazón, María José, al ver todo este regalo de Dios? Me tocaba mucho ver esto que está para cada uno de nosotros. Veo el amor de Dios en esto, porque son regalos que Dios deja para que nosotros podamos ser edificados, para que su iglesia pueda ser edificada, para que su iglesia pueda ser sanada, pueda ser libre. Veo
el corazón de Cristo, veo la compasión de Él, veo la compasión de Dios al dejar la sanidad, la fe, para que podamos creer, para que podamos avanzar, para que podamos conquistar. Tenemos todo, creo que, como decía usted, pastora, Dios no nos dejó desprovistos, nos dejó todos estos dones que con esto podemos sobrevivir en todo esto que queda, en todo este mundo que estamos viviendo hoy día, pero como dice la palabra, del cual nosotros no somos parte, estamos aquí pero no somos. Tenemos estas riquezas espirituales, son regalos, pensaba eso, es un regalo, es como que Dios dijo, aquí te lo regalo y el que quiere lo toma. Quizás a veces no lo tomamos y hemos despreciado quizás esto y hemos buscado otras cosas, pero no hemos buscado estos dones, estos regalos que están para nosotros, la sabiduría, cuán importante, como usted decía, como en todas las áreas de nuestra vida la necesitamos y así cada uno, la ciencia y todo, las necesitamos, pero que en este día el Señor venga a despertar en nosotros esta necesidad por tomar estos regalos, por tomarlos, por decir yo los quiero todos, y Cristo pagó por mí para que yo tenga todo esto, para que tenga sabiduría, para tomar decisiones. Cuántas consecuencias vivimos muchas veces porque nos faltó la sabiduría, pero la sabiduría dice que clama en las calles, está ahí para que la tomemos y nosotros no estamos aprovechando esto. Entonces, que esto venga hoy día a despertar en nosotros este anhelo por decir yo me quiero todos los regalos, como los niños que quieren todos los regalos para ellos, yo los quiero todos para mí. Yo sé que Dios es inagotable, así que también va a tener para ustedes. Les voy a dejar un poquito. Yo los quiero todos, porque los necesito para mí, para mi entorno, para todo. Así que eso, puedo decir. Amén. Mi hermana Cledi, ¿qué dices tú? Bueno, como decía mi hermana María José, esto está para todos nosotros y para que seamos esos testigos que Dios espera de nosotros para los perdidos. Estas señales debieran verse para que ellos puedan ver el poder de Dios, para que puedan ver que Dios está ahí para sanarlos, que quiere salvarlos, que quiere manifestarse a ellos. Y nosotros muchas veces, por esta falta de fe, por no creer o por no pedirlo, por no buscar más de Dios, no vemos estos dones en nosotros y están en nosotros. Entonces veo que a veces está esto, pues, de que está para nosotros, pero porque no hemos buscado más de Dios, no podemos ser esos hijos de Dios, esos vasos útiles para su obra, para el avance de su obra. Porque muchos de los enfermos que venían no eran convertidos aún, pero los traían y porque veían estas señales, muchos creían. Y así, si nosotros tuviéramos estos dones para la edificación de la iglesia, también podríamos mostrar el poder de Dios a los que están perdidos ahora. Entonces, si están ahí para nosotros, para que los pidamos, tenemos que insistir más en el Señor, buscar más, tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo y que Él venga a llenarnos, porque va a ser solamente esa llenura lo que se va a poder manifestar el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Pero el creer que está ahí y no lo hemos tomado, es como de preocuparse, de meditar cada uno en su corazón, de qué es lo que pasa conmigo, con nosotros, de que no hemos creído, de que no hemos anhelado más esto, estamos mirando más otras cosas más que la obra de Dios, pero Dios está ahí para entregarnos todas estas cosas, así que anhelémonos, pidámosle y hasta que se manifieste, eso pensar, hasta que se manifieste el Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Jessica. Bueno, yo le doy gracias al Señor porque creo que Él vio todas nuestras limitaciones y Él en su sabiduría dijo, bueno, acá van a estar los dones para que puedan hacer todo lo que ellos tienen que hacer y que no van a poder. Así es que, aleluya. Sí, yo pensaba en lo que usted comentaba y decía, si no están los dones, el enemigo va a entrar a la iglesia y nos va a destruir. Así es que no es una opción, yo creo que es una necesidad como iglesia para ser efectivos. Hemos hablado que la iglesia se levanta en este tiempo, que viene la llenura del Espíritu Santo, que viene un avivamiento, pero para eso necesitamos que justamente esto comience a manifestarse. Los dones del Espíritu Santo que comiencen a manifestarse en la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, así que nosotros tenemos que pedirlo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, porque creo, como decía el día miércoles, que hay poder en la palabra de Dios.
Y cada uno de estos dones hoy día vamos a hablar, vamos a soltar que estos dones ya están, ¿cierto?, moviéndose en la esfera espiritual para cualquiera que en este instante, cuando está conectado con nosotros y en medio de la oración, abre su corazón, algo va a suceder. Un don Dios va a poner en tu corazón. Dios verá tu petición, tu deseo de servir, tu deseo de ser más efectivo, tu deseo de ser más eficaz en la obra del reino, y Dios sabe que no vas a poder hacerlo si no te pone dones que también permitan que puedas cumplir con mayor exactitud tu trabajo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice, si alguno hiciera alguno de estos dones, pídalo. También dice, Señor, aleluya, que busquemos de los más importantes, los más necesarios. En este momento, Señor, hay tanta necesidad de que comiencen a suceder milagros para que la iglesia, para que el mundo vea que tú estás en la iglesia y ellos puedan recibir el mensaje de salvación. Oro, Señor, para que tú, Señor, abras nuestro corazón para recibir estos dones que son para servir, Señor, a tu pueblo y servir a tu iglesia. Bendigo a cada uno de los hermanos que estarán con nosotros y oro para que despiertes el hambre y el deseo de querer tener esto. En el nombre de Jesús. Amén.